Y vean este duro panorama que enfrentan los niños y adolescentes en el país. Según Medicina Legal, a agosto de este año, los casos de violencia intrafamiliar afectaron principalmente a menores entre estas edades, los 10 y los 14 años de edad. Los días con más reportes de maltrato infantil son los miércoles, pero eso no es todo. Las viviendas son el hogar o el lugar donde más sufren la violencia, la mayoría de veces a manos de los papás y las mamás, seguido de los padrastros. Usted tiene una invitada, Andrea. Sí, señor. Rocío Mojica, que es oficial de protección de UNICEF. Rocío, bienvenida a Noticias RCN. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Rocío, sin duda alguna nos deja un poco preocupados el panorama que estamos viendo, que nos acaba de presentar Felipe. Pero entonces la primera pregunta sería, ¿cómo cambiar ese panorama para los menores en nuestro país? Lo primero que hay que hacer es reconocer la violencia y reconocer los diferentes tipos de violencia, no solo las violencias más extremas, sino las cotidianas, porque efectivamente estos números son apenas lo que se registra, lo que llega a medicina legal, pero hay mucha violencia cotidiana contra niños y niños que no se reporta, que no se informa, que no se reconoce como violencia o que la justificamos. Tenemos que dejar de justificarla para poder cambiar. Sí, Rocío, ¿por qué ese rango entre los 10 y los 14 años son los más afectados? Son fundamentalmente niñas en ese rango de edad y es fundamentalmente violencia sexual. ¿Por qué? Por la idea que se tiene del cuerpo, que el cuerpo de las niñas es para utilizarlo, del poder de lo masculino sobre el cuerpo de las niñas, que es algo de lo que hay que trabajar, y la idea de que los impulsos masculinos no se pueden controlar. Entonces, es el concepto que se tiene en general de propiedad de los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo de las niñas en términos de sexualidad. Rocío, hablábamos de cambiar ese panorama. Desde la casa, cada uno qué puede hacer. Por ejemplo, si me entero de algún caso de maltrato, si se da algún vecino, de algún niño del barrio, ¿qué debo hacer? ¿Qué proceso debo seguir? Lo primero es reconocer que es violencia y no justificar. Por ejemplo, no justificar ningún tipo de castigo físico, de golpe, no justificar ningún tipo de violencia y reportar. Uno puede reportar a la línea 141 del bienestar familiar o a Fiscalía, a Policía de Infancia y no quedarse callado y empezar a hacer una presión social para que cambie, para que la gente sienta la presión de no golpear, de no maltratar de ninguna forma a sus hijos, y no al contrario. Eso tenemos que irlo cambiando. ¿Por qué los miércoles es el día en que más se cometen actos contra los niños? Eso es un reporte de medicina legal, fundamentalmente porque lo que ustedes decían, la gran mayoría de casos suceden en la casa, por lo general. En términos de violencia sexual también son personas muy cercanas a la casa, obviamente en términos de maltrato también, los padres, las madres. Y seguramente en términos de violencia sexual es el día en que las madres están por fuera, están trabajando, se quedan los padres, los padrastros u otros familiares solos con niñas y niñas. Esa puede ser una explicación. Pero si este es un flagelo que distingue entre estratos sociales, ¿hay algún sector social donde haya más menores afectados? No, el estudio de Naciones Unidas sobre violencia que se hizo hace ya rato, en 2005, dice: la violencia contra la niñez no es un tema ni de países pobres ni de familias pobres. No es un tema de pobreza, es un tema del concepto que se tiene de que los niños y las niñas están ahí que son propiedad del adulto, que con su cuerpo se puede hacer lo que el adulto considere. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Hoy se están cumpliendo 29 años de la promulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es la Convención, digamos, sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. La convención se promulgó porque se dijo hay que hacer esfuerzos especiales para proteger esta población de todo tipo de vulneraciones y obviamente de la violencia en todos los escenarios, en lo cotidiano, en lo público. Los niños y niñas tienen derecho a vivir sin miedo en su casa, en su escuela, en su barrio, en la calle, y por eso es que tenemos que trabajar. Claro, y sí. Por eso también hoy UNICEF está invitando en el mundo entero a vestirse de azul, a pintarse de azul y a hacer peticiones a los líderes mundiales para que se comprometan realmente
con el cumplimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y el próximo año, que se cumplen 30 años, se van a recoger todas estas peticiones de Sí. la gente, que las pueden hacer Sí. en las redes, para hacer esa exigencia. Claro que Hay sí. que comprometernos mucho más en términos generales con los derechos y obviamente en este tema de no Sí. violencia, no justificar ningún tipo de violencia en lo cotidiano. A contra vestirnos de niños. azul y a denunciar todos los casos de maltrato y abuso contra los menores. Rocío Mojica, oficial de protección de UNICEF, gracias por estar aquí y un feliz día. Muchas gracias a ustedes por la invitación.